Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz. Hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y esto es Bitácora Mental. Ayer comentaba sobre el referéndum que se llevará a cabo en Italia el próximo fin de semana, el día 20 de septiembre, donde le van a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en reducir la cantidad de parlamentarios de los 945 que tienen actualmente a 600, que es lo que propone la reforma constitucional. Y decía que desde mi punto de vista es solo un intento de maquillar un poco la imagen que dan los políticos, teniendo en cuenta los datos que tienen de que el 90% de los italianos dicen que no confían en sus parlamentarios. Por tanto, intentar dar una imagen de que con la crisis son capaces de apretarse el cinturón es una maniobra que en el fondo les beneficia, ¿no? Porque no contribuye significativamente al ahorro, pero sí a aumentar la cuota de poder y su concentración en menos personas, ¿no? Con lo que se quitan competencia y hay, como se dice, menos niños para el mismo trompo. Y no digo que reducir el gasto político no sea bueno, al contrario, me parece una medida muy importante y sobre todo necesaria. Pero quizá existen alternativas para que se pueda conseguir lo mismo haciendo de esa maquinaria algo eficiente, funcional y a través de cambios importantes conseguir mejores resultados y también esa reducción del gasto, ¿no? Pero bueno, primero lo primero. Así que habrá que ver qué resultado arrojan las urnas en Italia, si la ciudadanía apoya esa reducción del número de parlamentarios, y será interesante ver si ese hecho puede tener algún tipo de repercusión, le hace contagio, ¿no?, en otros países como el nuestro. Pero la verdad es que veo más probable que los italianos lo aprueben, ese referéndum, a que esa iniciativa pueda ser imitada en España, donde todo este asunto de bajar gastos y reducir políticos creo que es un verdadero tabú, Así que diría que pocas o nulas son las esperanzas de un cambio al respecto a corto o mediano plazo, hablo de España, porque ya sabemos que los tiempos de los políticos no son los mismos que los tiempos en el ámbito privado o los del ciudadano de a pie, ¿no? Por eso, las cosas son muy diferentes en el funcionamiento de los comercios y empresas de todo el mundo, donde no se puede malgastar el dinero de otros, en provecho propio sobre todo, y todo depende de la capacidad y gestión que se lleve a cabo, generalmente con recursos propios y los medios que se tengan al alcance, ¿no? Por eso, en momentos de crisis no hay referéndum que valga para ver si se bajan los gastos, si se recortan. Y ni siquiera es necesario plantearse esa pregunta, porque la respuesta siempre es la misma: sí. Cuando bajan las ventas, obviamente se hacen ajustes, y ya se sabe que la cuerda siempre se rompe por el lugar más fino. Y eso siempre suele coincidir con la revisión y reducción de plantilla, ¿no? Pero al igual que en el ámbito político, hay que decirlo también, en las grandes y medianas empresas, aunque también ocurre incluso en pequeñas y familiares, encontramos elementos que pretenden que la orquesta siga tocando como la del Titanic, ¿no? Con la diferencia de que además de hacer de músicos a esas personas, se les pide que hagan de enfermeros y cuanto oficio sea necesario para que la primera clase pueda seguir a lo suyo sin ser molestada, ¿no?, ni salpicada por las olas que se quieren colar a través de la cubierta, o mojarse porque el agua viene subiendo, ¿no?, y esa agua que se está filtrando por las vías abiertas en el casco del barco. Y esta gente no quiere remangarse, así que al contrario, buscan las partes altas y que sean otros los que traguen agua, se hundan y si acaso fenezcan en defensa de sus intereses, ¿no? Y esto puede sonar feo, fuerte o duro, pero todos conocemos empresas y directivos de este tipo, que no quiere decir que sean todos iguales, ya sabemos que hay peores. Pero no sería justo dejar de mencionar que existen los que también lo hacen bien y llevan a cabo un buen trabajo, ¿no?
Seguramente no sean los casos más abundantes y tampoco los más difundidos, pero que los hay, porque existen organizaciones en las que, la verdad, da gusto trabajar, incluso en tiempos de crisis. Y eso no quiere decir que accionistas y directivos no sean adoradores del Bill Metal, pero al menos hacen su trabajo bien, sin caer en los errores, cuando no las bajezas que se ven demasiadas veces en muchas empresas. Obviamente hablar de quien lo hace bien creo que no tiene mucho sentido, porque es lo lógico, es lo que debería ser, es lo que se espera, ¿no? No obstante, es de ley reconocerlo porque no es lo más común, así que ojalá fueran muchos más los que lo hacen bien, ya que iría en beneficio de la propia empresa, sus empleados e incluso para la comunidad autónoma donde se encuentre y por extensión obviamente también al propio país, ¿no? Pero lamentablemente hay demasiados ejemplos de empresas donde las cosas se hacen mal y donde accionistas o dueños presionan sin miramientos por los resultados y los que toman las decisiones no están a la altura de las circunstancias, ya que en ocasiones ni siquiera se les plantea directamente que hagan recortes, sino que esas ideas salen de su propia insolvencia ética, moral, o directamente de su falta de pericia, conocimiento y dirección empresarial, hay que decirlo claro, ¿no? En fin, que a todos nos preocupan cosas como el virus que nos ha traído la COVID-19 que ataca nuestra salud, pero también nos tiene que preocupar esta especie de virus que se contagia entre directivos y que afecta a la economía de las empresas, sus trabajadores y en definitiva el empleo directo e indirecto que se relaciona con todas ellas, ¿no? Y hablo del coronavirus porque ahora mismo esto está todo muy, muy ligado, ¿no? Uno es el detonante y el otro se activa ante el primero, ¿no? Redondeando una dupla letal para la salud y la economía a todo nivel. Pero no nos engañemos, que estas empresas de las que acabo de decir que lo hacen mal, esto no es de ahora, aunque puede que en este momento la crisis puntual actúe como, hay que decirlo, un potente catalizador de sus desastrosas decisiones, pero esto viene de años y años, y también en cantidades industriales, donde los propios accionistas, dueños o directivos no necesitan enemigos, o que las cosas vayan mal, porque ya se encargan ellos mismos de dinamitar la viabilidad y la propia supervivencia de la empresa, Y seguramente vos que me estás escuchando conocés más de un caso porque lo viviste en carne propia. Lo viste, lo sufriste y capaz incluso fuiste parte del desenlace de alguna de esas decisiones cuestionables. Y ya en la crisis anterior vimos que mucha cantidad de personal con años y años de trabajo, con sueldos altos, en la que no importó su alta cualificación y su correcto desempeño en el trabajo, su buen trabajo, ¿no? Todo eso no importó y fueron sustituidos por personas más jóvenes, más baratas y muchas veces con poca experiencia y baja cualificación también, hay que decirlo, ¿no? Y no digo que cambiar personas por gente más joven esté mal, digo, cada cosa en su sitio, hay casos y casos, ¿no? Pero no voy por ahí, voy por el hecho de esos cambios que en muchos casos fueron mal hechos, ¿no? Y esto puede que en algunas áreas sean asuntos casi irrelevantes para el funcionamiento de una empresa, pero en otras ha contribuido a que se disparen los riesgos laborales y han ocurrido accidentes con mayor y menor gravedad, pero han ocurrido, Y hay muchos puestos en los que no se puede sustituir a las personas simplemente porque hay otra que lo puede hacer más barato. Pero si esto ya es un gran problema, ni qué decir de esas empresas en las que directamente se ha reducido el personal muy por debajo de lo necesario para al menos poder seguir funcionando, ¿no? Con un mínimo aceptable y hacer las cosas bien. Y los que han quedado han tenido que hacer lo suyo y obviamente cubrir el de todos los que no están para intentar seguir remando por su propio sueldo y obviamente por la continuidad de la empresa, ¿no? Que es la que los tiene empleados. Pero es que en algunas han quedado más directivos que trabajadores de los que se remangan cada día intentando lo imposible. Porque la mala gestión de esos de arriba hacen que los cambios y las reducciones
provoquen un círculo vicioso, lo que se dice en la pescadilla que se muerde la cola, en el que cada vez se gestiona peor, cada vez se vende menos, eso provoca más despidos y vuelven a empezar, ¿no?, en una espiral descendente hasta el golpe final, que es el propio cierre de la empresa. Y no es un caso aislado, seguro vos conocés más de uno de los que lo hacen mal o muy mal, que ya no queda quien trabaje de repente para ellos, para esas personas o para esas empresas, y los que creían que se iban a salvar porque iban hundiendo a otros, terminan siendo solo uno más en la cadena de ahogados de ese naufragio, ¿no? Una crónica de una muerte anunciada, porque para navegar tranquilo, se necesita un buen barco, un buen capitán y obviamente buenos marineros para llegar a buen puerto. Pero claro, nadie puede ir por libre. Se necesita que remen todos juntos en la misma dirección y para eso cada uno tiene que hacer correctamente la parte que le toca, porque de otra forma el caos está absolutamente garantizado. Soy Carlos Vitéz, hoy es martes 15 de septiembre del 2020 y este fue un episodio más de Bitácora Mental. Cuídate mucho, como te digo siempre, y si estás de acuerdo, te espero mañana otra vez por acá. Chao.